20 minutos. En la semana cuando pensábamos en Carlos Rosansky, la verdad es que parecía otro país, viste que Argentina pasa un día y pasan 700.000 cosas, pero bueno, sigue habiendo muchos temas importantes que tienen que ver con la justicia para consultarle en este sábado. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, gracias por recibirnos, ex juez federal. ¿Cómo estás, Felicita? Un placer. Bueno, ¿hay alguna investigación? La primera pregunta te hago vinculada a que es el tema del día y nos vamos al tema por el que te convocábamos. ¿Hay alguna investigación con respecto, no? El fiscal Marijuán salió a hablar con respecto al tema de la vacuna. Se tiran algunos nombres, otros quedan afuera, ¿no? El nombre de Aranda, por ejemplo, quedó afuera de todas las coberturas, por lo menos periodísticas. ¿Qué lugar le cabe a la justicia? ¿Qué puede pasar? Bueno, como siempre, la justicia tiene un rol importante. El problema es quién integra la justicia. Te das cuenta, vos mencionás a Marijuán, son personajes que no deberían estar en esos cargos. Y eso no es un tema menor, ¿viste? Porque a lo mejor situaciones desagradables como la que está pasando nos hacen acordar una vez más los enormes costos de no sanear una justicia que tiene un sector muy corrupto. Marijuán es uno de ellos. Claro, bueno, ahí terminamos volviendo siempre a lo mismo, ¿no? Más allá de las novedades, más allá del tema del día, volvemos siempre a lo mismo. Y en el fin de semana pasado comentábamos azorados aquí, nos parecía increíbles que un fiscal como Stornelli, por ejemplo, pudiera terminar investigándose a sí mismo o investigando a su hijo en la causa que tiene que ver como espionaje. Un escenario que parecía locado, pero también probable, ¿no? Ya el solo hecho de que exista esa probabilidad es grave. No, sin duda, pero lo que pasa es que con ese tipo de gente, estamos hablando de Stornelli y Marijuán en el caso de fiscales, pero sí, jueces, etcétera, todo es posible, porque ellos no tienen los límites éticos, morales, sociales, legales que tenemos todos nosotros. Ellos viven una realidad distinta que les permitió un saqueo de 4 años y no hay uno solo preso, ¿se entiende? Sí. Algún perejil, no sé, de Alessio, pero quiero decirte, en general son gente que goza de impunidad, representan el poder real en nuestro país. Y bueno, y hay que tomar cierto recaudo respecto de ellos, porque insisto, si no después pasa lo que vos contás, Stornelli termina investigándose, Marijuán no pagó lo que hizo porque agujereó la Patagonia y lo tomamos a risa. Sí. Y este es un año de elecciones, digo, ¿qué se puede esperar en este año? No, yo creo que se puede seguir siendo optimista, por lo menos desde mi punto de vista, optimista en el sentido de que el oficialismo va a no solo hacer una buena elección, sino que va a aumentar la elección porque la gestión es muy buena. Lo que pasa es que no se puede negar el efecto que puede tener la noticia de ayer, no sé si en las elecciones, pero sí en lo cotidiano, en hoy la tapa de los diarios es esa, hoy en todo el mundo se está comentando, sí. Y la verdad que es una verdadera pena, es una verdadera tristeza. Uh-huh. Sí, yo me refiero más a la cuestión, digo, que se puede esperar de ese aparato, ese andamiaje que se dedicó durante muchos años y todavía hoy a perseguir a determinados referentes de la política o a determinado sector de la política en un año de elecciones con las causas que tienen en sus manos, ¿no? Bueno, a ellos le va a ir bien también, no te olvides que sí, porque ese tipo de andamiajes que además obligan, a mi entender, obligan a tomar medidas adecuadas que no se están tomando, sí. Porque si no te van a seguir pasando por encima, y insisto, el sector más complejo, porque sabemos que son los medios hegemónicos, los servicios de inteligencia, los que quedan, digamos, porque hoy están en buenas manos en la cabeza, la presidencia de la Nación tampoco es problema, pero los medios hegemónicos y el sector corrupto del Poder Judicial son centrales, Felicitas. Contra eso no se han tomado medidas mínimas. Y el presidente dice, la justicia, lo voy a parafrasear, ¿no? Una declaración que hizo hace poco tiempo, incluso una entrevista en página y en esta radio. La justicia tiene que darse cuenta que está funcionando mal, es decir, hay como una apuesta de que la justicia debe reflexionar y depurarse sola porque entiende que un poder no debe entrometerse con el otro, digamos. ¿Esto es tan así? ¿Qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué debería ocurrir para hacer esas correcciones o depurar esa justicia, Carlos? Mira, en primer lugar, yo no creo que sea aislada ese pensamiento porque va en consonancia con lo que dijo el jefe de gabinete unos días antes, de que la justicia, y que su espacio político considera que la justicia debe revisarse a sí misma. Esas fueron las palabras del jefe de gabinete, sabiendo que eso es imposible. Y eso eso preocupa muchísimo. A mí me duele que un funcionario preparado y honesto como él
afirme algo que sabe que no es cierto. Lo dejo planteado porque me dolió muchísimo. Ahora, las herramientas están, Felicita, te imaginarás que en democracia tenés herramientas de sobra. Argentina tiene una legislación extraordinaria en materia de derechos humanos y todo lo que es el derecho público, y vos podés de repente con una simple ley del Congreso de la Nación, ampliar la Corte Suprema. Entonces, convocar 15, 16, 17 personas para ampliar la Corte Suprema, someter los nombres a una consulta popular no vinculante para que la gente pueda expresarse sobre esos candidatos, y vos en muy poco tiempo tendrías una Corte Suprema con al menos 12, 13 personas nuevas o 15 que harían cambiar muchas cosas de la República Argentina. ¿En qué quedó la reforma propuesta por el presidente que muchos señalan, bueno, con este equipo de juristas, ¿no?, que trabajó, que llevó la sugerencia y demás, muchos señalan que se queda corta, ¿no? Pero ¿tiene alguna expectativa de que pueda concretarse este año? Mirá, no lo sé, yo la apoyé en su momento, incluso en el Senado. Te acuerdas que hubo una sesión, yo fui el último en hablar y en apoyarla. Lo que pasa es que no es una reforma, es un proyecto de ley para mejorar algunos aspectos de la justicia federal, punto. Este tipo de iniciativa, que es buena, solamente se va a sentir en lo cotidiano si va acompañada de otro tipo de medidas que sí sean reformas. Estamos hablando de denunciar a cada uno de los funcionarios judiciales que sabemos corruptos, ampliar, como te decía, la Corte Suprema, y con una ventaja: ese tipo de medidas, las que realmente tienden a sanear el Poder Judicial, tendría una aceptación popular extraordinaria, Felicita. Ahora sí, y lo digo porque... Sí, decime. No, digo, ¿tiene que ser iniciativa del Ejecutivo o puede el Legislativo tener una iniciativa de este tipo? No, por supuesto, el Legislativo también, son proyectos de ley. Sí, claro. Lo que yo digo, pero yo afirmo que esto cualquier medida tendiente a sanear la justicia tendría una repercusión extraordinaria favorable. Pensá que si casi el 90%, el 89% de la población descree su justicia, imagínate que ese porcentaje trasciende muchísimo a los votos que tuvo Alberto Fernández. Por lo tanto, hay un sector más amplio todavía de la sociedad. Esa es una medida que sería muy bien vista. El problema es analizar las razones por las cuales no se toma. Claro. Bueno, sí, la pata mediática que mencionabas al comienzo, Carlos, estamos escuchando a Carlos Rosanqui, es fundamental, ¿no? Porque se embarra la cancha cada vez que se propone alguna modificación en la justicia o se señala el mal funcionamiento, no de toda la justicia, pero sí de determinados sectores de la justicia, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que también hay que reconocer la pata mediática, que los medios hegemónicos, que son nefastos, estamos hablando nefastos en serio, se apoderaron de papel prensa con secuestros, torturas, desaparición y muerte. Así que sabemos a qué pueden llegar. Pero una cosa es la labor disociadora y la labor ilegal de los medios de comunicación hegemónica, y otra es quienes firman. Y los que firman las decisiones de persecución son los jueces, son los fiscales. Entonces, si no enfocamos realmente la actividad en dónde está el problema más grave, que insisto, podrá estar inspirado, patrocinado y empujado por los medios hegemónicos. Pero el gatillo lo disparan los jueces y fiscales. Entonces, si no se ha tomado una sola medida al respecto, y te consta que no, hasta el día de hoy no se ha modificado el Poder Judicial, el único que no está es Bonadío porque murió. Claro. Stornelli está en su despacho. Entonces es evidente que eso hay que modificarlo, y hay razones profundas que habrá que estudiar y habrá que discutir públicamente por las cuales no se toma esa decisión. Hablando de escándalos que no fueron, lo del juez Hornos, lo habíamos escuchado a Martín Soria acá señalando las reuniones que tenía Martín Soria, el juez Hornos con Mauricio Macri cuando era presidente. Debiera ser un escándalo también, ¿no? Sí, pero forma parte de lo mismo. Incluso fíjate cómo muchas cosas... 6 ingresos, le cuento al que no sabe que este juez tuvo 6 ingresos en la Casa Rosada entre fines de 2015 y 2018 para ver a Mauricio Macri. ¿De qué hablaron? ¿Por qué se reunían? No, bueno, pero esos ingresos son lógicos en el contexto del lawfare que vive y vivía la Argentina en ese momento. Es el vínculo que tienen porque pertenecen a un sector. No como dijo Hornos, pues son amigos, tienen relación social. Tienen sí pertenencia social, es decir, acá tenemos una justicia de clase. Mauricio Macri también es de clase me refiero de poder económico, de poder mafioso.
y todo eso se junta. Incluso fíjate detalles que podrían pasar desapercibidos. El juez Hornos se conoció el otro día que tuvo un proceso por golpes que presentaba su esposa en ese momento, hace muchos años. Sí. Estaba golpeada, se constataron las lesiones y bueno, y eso se llevó a la justicia. Ella denunció al marido. ¿Sabés cómo terminó esa causa? Él fue sobreseído, provisoriamente. Por supuesto, en sobreseimientos provisorios, el paso del tiempo lo transforma en definitivo. ¿Sabés qué pasó con el juez que lo sobreseyó? ¿Qué pasó? Fue condenado a 4 años y medio de prisión por lesiones graves a su esposa. Claro. ¿Se entiende? Charly García diría say no more. Está todo vinculado, tiene que ver con una forma de ser, tiene que ver con una forma de ejercer el poder, y estas cosas pasan porque, por ejemplo, determinadas personas que no deberían estar en esos cargos, por distintas razones, pero entre ellas pues son violentos, sí, están en esos cargos. Entonces necesitamos levantar un poco la mirada, mirar en perspectiva, ponerle el nombre a las cosas, y nos vamos a evitar muchos problemas, insisto, y con un apoyo popular que sorprendería. ¿Y por qué crees que no, Carlos? ¿Por qué crees que no está esa decisión política? Bueno, eso ya es otro precio. No, ¿sabés qué pasa? Todas las instituciones en el mundo tienen distintos fenómenos en su interior, en su gestación y en su funcionamiento. Sí. Estamos hablando del mito fundacional, violencia, locura, intereses, miedo al cambio, es decir, una larga lista de fenómenos. Esas instituciones nunca jamás se podrían modificar a sí mismas, por eso yo te empecé diciendo que lo de Cafiero es inaceptable, porque necesita, si fuera posible, tendría que ser desde el exterior, es decir, una intervención externa a la institución. Claro. En el caso de la justicia, tenemos la famosa familia judicial, que es el núcleo duro del Poder Judicial argentino, y que históricamente ha sido siempre conservador y reaccionario, es decir, con una ideología institucional muy clara, que hizo que a lo largo del tiempo se renovaran sus miembros, simplemente por la biología, por el paso del tiempo, pero siempre han sido reemplazados por gente, en su mayoría, que pertenecen al mismo estrato social, a la misma ideología conservadora. Modificar eso se hace difícil porque eso mismo genera una traba enorme, es decir, hay una trama de amistades y de complicidades que involucran a una parte importante de la población. Estoy mirando tu Twitter, ya cierro con Carlos, sé que tengo un minuto, pero 13 de febrero 2021, Stornelli sigue siendo fiscal. 14 de febrero 2021, Stornelli sigue siendo... O sea, nos va pasando el parte diario, Carlos Rosenqui indignado porque Stornelli sigue siendo fiscal. ¿Cuándo debería haber dejado de ser fiscal Stornelli? No debería haber sido nombrado fiscal, pero una vez que son nombrados estos personajes, y estaríamos todo el día haciendo la lista, sí, tampoco funcionan los mecanismos para frenarlos, porque los mecanismos están, convengamos, insisto, Argentina tiene una legislación extraordinaria. Ahora, si vos no los hacés funcionar esos mecanismos, si el Consejo de la Magistratura se utilizó para perseguir gente, como ha sucedido en el macrismo, pensá que, te voy a dar un dato importantísimo. A ver. Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de democratización de la justicia, ¿recordás, Felicita? Sí. Claro. Bueno, una de las cláusulas más importantes que tenía esa ley era que los tres cuerpos dentro del Consejo de la Magistratura, quienes representan 3 corporaciones, que son jueces, abogados y académicos, son 3 sectores del poder del Consejo de la Magistratura, a partir de esa ley iban a ser elegidos por el voto popular. Sí. Esa ley la presenta... Escándalo total. Imagínate, Cristina la presenta, el Congreso de la Nación la sanciona como ley y luego Cristina la promulga como ley, ¿de acuerdo? ¿Querés que te diga cómo terminó esa ley? Fue declarada inconstitucional por la hermosa Corte Suprema que tenemos. Difícil. Entonces, te das cuenta dónde está el poder, quién tiene un poder del Estado como el Ejecutivo, presenta una ley, el Congreso la sanciona, sería revolucionaria, porque te juro que si los consejeros que designan y pueden echar jueces son designados por el voto popular, nos cambia la historia, Felicita.
Claro, digo, importante eso que estás diciendo, para esto que estás recordando, ¿no? De la reforma a la justicia propuesta por Cristina Kirchner, digo, es un elemento que hay que tenerlo en cuenta para entender lo que pasa, para entender lo que sigue después, ¿no? Por qué determinados sectores, digamos, tienen espanto con determinados nombres y funcionan o operan de la manera que operan, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta todos estos detalles. Carlos, gracias, que tengas buen sábado. Igual.